Equipos de medición. Las instalaciones de fibra óptica deben verificarse para que cumplan con los estándares internacionales. Para verificar una instalación, lo más importante es saber cuánta potencia se pierde en el sistema. Existen equipos que te permiten conocer la atenuación, la cual se debe a suciedad en los conectores, conectores mal terminados, empalmes o dobleces excesivos. Para medir la potencia se utilizan dos equipos conocidos como Optical Loss Test Set y Optical Time Domain Reflectometer. El OLTS consta de lo siguiente: una fuente estable que emite luz a distintas longitudes de onda dependiendo del tipo de fibra que se va a probar. Un instrumento que mide la potencia de la señal que emite la fuente. Las pruebas de pérdidas ópticas deben complementarse con pruebas de reflectometría. Este dispositivo te ayuda a determinar la longitud total del enlace y si existen pérdidas entre sus componentes. El OTDR tiene parámetros importantes que necesitas conocer para entender su funcionamiento, como son: zona muerta. Es la distancia que necesita el OTDR para poder detectar una nueva reflexión después de haber detectado otra anteriormente. Dichas reflexiones son ocasionadas por conectores, empalmes y curvas. Rango dinámico. Se refiere a la longitud máxima de fibra que se puede probar. Fantasmas. Son señales causadas por un eco dentro de los enlaces de prueba. Falsa ganancia. Se presentan entre empalmes con índices de refracción diferentes, dando como resultado un cambio en el rendimiento. Para certificar la instalación, debes realizar las dos comprobaciones. Además, te ayudarán a detectar errores en los enlaces de fibra óptica. Medición de potencia con el OLTS. La prueba con el OLTS determina las pérdidas ópticas en el cable y corresponde a la certificación básica o comprobación de nivel 1 del cableado de fibra óptica. Antes de la medición, debes adquirir un valor de referencia. Para medir el valor de referencia, selecciona las bobinas o jumpers de fibra óptica. La bobina debe ser del mismo tipo de dispersión del cable que vas a probar y su conector, compatible con los adaptadores del equipo de prueba. Necesitas dos bobinas por cada acoplamiento, fuente, adaptador, medidor. Limpia los conectores de las bobinas. Para esto, utiliza alcohol isopropílico y una gasa limpia o con limpiadores homologados. Conecta los extremos de las bobinas a los equipos de medición. Introduce la férula y el casquillo del conector en el adaptador del equipo. Nunca desacoples estos conectores de los equipos durante la medición. Conecta el otro extremo de las bobinas a los adaptadores. Selecciona en ambos equipos la longitud de onda de acuerdo con el tipo de fibra que estés probando. Enciende los equipos y toma la lectura en el medidor de potencia. Si el instrumento cuenta con la función abstracción de referencia, utilízala para almacenar el valor medido. Si no cuenta con ella, anota el valor obtenido para restarlo al valor que se obtenga en la medición. Una vez que tomaste el valor de referencia, puedes realizar la medición del cable de fibra. Para esto, desconecta las bobinas del adaptador. Limpia los conectores del cable o enlace que vas a probar. Conecta estos extremos de las bobinas al cable o enlace. Selecciona la longitud de onda adecuada en ambos equipos de acuerdo con el tipo de fibra que vas a utilizar. Enciende los equipos y toma la lectura. Si el equipo cuenta con la función abstracción de referencia, úsala para obtener el valor de atenuación. Si el equipo no cuenta con ella, resta el valor de la potencia de referencia a la lectura obtenida. Guarda la lectura.
Algunos equipos tienen una memoria interna para cierto número de mediciones. Si el equipo no cuenta con esta función, anota el valor de la medición. Apaga ambos equipos cuando termines la prueba. La medición puede hacerse en ambas direcciones de la fibra, ya que elementos como los acopladores o conectores pueden causar que la atenuación sea diferente en cada sentido. Mediciones con el OTDR. La prueba con el OTDR corresponde a la reflectometría o comprobación del nivel 2 del cableado de fibra óptica. Las pruebas con el OTDR te permiten reconocer las siguientes características de un enlace o cable: atenuación de empalmes, atenuación en conectores, atenuación lineal, atenuación total, uniformidad y continuidad de la fibra, distancia de la fibra en prueba. Para realizar esta prueba, debes conectar el OTDR a una bobina de lanzamiento o prueba, la cual te servirá para disminuir la potencia reflejada y la zona muerta del OTDR. Esta bobina debe ser del mismo tipo del elemento que vayas a probar, además de tener conectores compatibles y medir entre 300 y 800 metros. Sigue este procedimiento para hacer la prueba. Limpia los conectores de las bobinas de prueba y del elemento a probar. Emplea alcohol isopropílico y una gasa limpia. Conecta un extremo de la bobina al OTDR y el otro al extremo a probar. Si se quieren evaluar los empalmes terminales, se tendrá que colocar otra bobina de prueba en el punto destino. Enciende el OTDR, gira el selector y ponlo en Setup. Después, selecciona fibra OTDR, lo cual te desplegará 5 ventanas. Configura las ventanas de la siguiente manera. Primera ventana. Selecciona el puerto y el tipo de fibra que se probará. Segunda ventana. Agrega la compensación de la bobina de prueba, designa desde dónde se está comprobando y nombra al extremo 1 y extremo 2. Tercera ventana. Selecciona las características de la fibra. Cuarta ventana. Selecciona la distancia y el tiempo promedio. Quinta ventana. Selecciona el ancho de pulso y umbral de pérdida. Gira el selector y colócalo en Autotest, y después presiona el botón Test para ejecutar la prueba. Guarda la gráfica generada por el OTDR y analiza los resultados. Las pruebas del OTDR son muy útiles para la detección de errores, por eso nunca debes omitirlas. Uso de equipos localizadores. Para localizar fallas en los cables o un mal funcionamiento, se utilizan equipos detectores. Un localizador visual de fallas es una fuente de luz láser que emite un haz de color rojo. Sirve para verificar la continuidad a lo largo del cable de fibra óptica, encontrar rupturas en el cable, dobleces agudos y empalmes defectuosos. Esta herramienta puede utilizarse tanto en fibras monomodo y multimodo. Un BFL puede ser un equipo portátil o de bolsillo. Puedes usar un BFL para comprobar cables de fibra óptica o un enlace de varios kilómetros. Para usar un BFL de bolsillo, enciende el equipo y conéctalo al cable de fibra óptica que vas a probar. Pulsa el botón para activar el láser. Usa el modo de haz continuo para comprobar el cableado que recién se instaló. Usa el modo de haz pulsante para comprobar el cableado que tiene cierto tiempo que se instaló. Revisa el otro extremo del cable. Si el haz rojo es visible, la fibra conduce la luz correctamente. No veas directamente al cable, puedes dañar tus ojos. Inspecciona a lo largo del cable. Si ves un brillo rojo, hay un desperfecto. Por ejemplo, la fibra está rota o doblada. Cuando termines de comprobar la fibra, apaga el láser. Hay equipos de medición óptica que traen un BFL incluido, por ejemplo, algunos OTDR. Durante la construcción o el mantenimiento,
puede ser necesario identificar si el cable de fibra óptica tiene tráfico o es un cable de reserva, es decir, que no conduce luz. El localizador de fibras se usa para detectar si hay luz en las fibras ópticas, además, indica su sentido sin necesidad de abrir el cable. Para identificar la fibra, colócala transversalmente dentro del clip. La pantalla del localizador indicará la dirección en la que viaja la luz. Con estos equipos, puedes detectar fallas en la instalación y corregirlas. Reparación de líneas de fibra óptica. Como instalador, debes saber cuáles son las fallas más comunes en una línea de fibra óptica y cómo se reparan. La suciedad en los conectores de la fibra es una de las causas más comunes de fallas en la instalación, ya que el polvo y la grasa reducen la transmisión de luz. Emplea un microscopio para saber si este es el problema. Para limpiar los conectores machos, toma 2 pañuelos de limpieza por los costados para evitar el contacto con los dedos. Dobla los pañuelos horizontalmente 3 veces. Realiza un cuarto pliegue en forma vertical. Esto es para que el grosor aísle los dedos del conector. Limpia el casquillo del conector. Realiza la limpieza con 2 giros completos. Limpia el extremo de la fibra del conector pasando 3 veces el pañuelo. Revisa nuevamente el conector con ayuda del microscopio. Si es necesario, repite la limpieza. Para limpiar conectores hembras de módulos o tarjetas, retira el conector del jumper óptico o la tapa antipolvo del receptor. Inserta la varilla de limpieza en el receptor. Empuja la varilla hacia el conector y luego retírala. No gires la varilla dentro del receptor. Saca la varilla y rómpela para que no se vuelva a utilizar. Limpia por segunda vez el receptor, repitiendo los pasos 2, 3 y 4 con una nueva varilla. Inserta el conector óptico al receptor. Retira el conector nuevamente e inspecciónalo. En caso de que siga sucio, repite el procedimiento completo. Si el jumper óptico no se va a acoplar a la tarjeta en ese momento, coloca el capuchón antipolvo. Para solucionar un problema causado por un cable roto, puedes cambiarlo por otro que esté en buenas condiciones. Si es un cable muy largo o uno que no sea posible reemplazar, realiza un empalme por fusión. Si realizas estas acciones, corregirás las fallas que pueda tener la instalación. Profesionalización. Para que tu trabajo tenga mayor calidad y puedas crecer profesionalmente, debes desarrollar habilidades como iniciativa. Emprende acciones, crea oportunidades y mejora los resultados sin necesidad de un requerimiento. Resolución de problemas. Divide un problema y estudia cada una de sus partes para resolverlo. Piensa de lo general a lo particular para encontrar la respuesta. Liderazgo. Para convertirte en líder, establece un objetivo común con tus compañeros, inspíralos y rétalos para lograrlo. Aprende a ser persuasivo y convéncelos. Para mantener tus conocimientos vigentes, es importante que te certifiques y tomes cursos de actualización. La Asociación de Fibra Óptica FOA es una organización certificadora a nivel internacional que ofrece 2 niveles. Técnico certificado. Para aplicaciones de fibra óptica en general, planta exterior, fabricación, instalaciones, entre otras. Instalador de cableado. Incluye la fibra, cobre y señal inalámbrica en edificios y redes de campus. Certificaciones de especialización. Se dividen en 2 categorías: los que se centran en la instalación de cableado y procesos de prueba,
Los que cubren aplicaciones específicas de fibra óptica y cableado. Si deseas tomar alguna certificación, tome en cuenta lo siguiente. Centro u organización. Vigencia. Niveles de certificación. Especialidades.